Buenos días, hermanos. Buen día. Qué gozo verlos, qué bendición verlos, hermanos. Y les pido que iniciemos, nuestros amados hermanos que están allá en el patio, que pasen para que oremos y pongamos en las manos del Señor este tiempo. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la vida de nuestros amados hermanos que están en línea, los que vienen en camino, que sé que ya llegarán. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Rey, te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana. Tus hijos te adoran en este domingo, Señor. Gracias por las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Gracias porque a través de tu Espíritu nos damos cuenta de tan grandes bendiciones que has derramado en nuestra vida cuando nosotros no merecíamos nada. Pero a través de tu gracia, a través de tu Hijo, nos has dado tanto, Señor, nos has dado todo. Nos has dado vida eterna. Nos has dado, Señor, bendiciones innumerables, inmerecidas. Todas vienen, Señor, del puro afecto de tu voluntad. En esta mañana, Señor, lluviosa, queremos adorarte. Porque para nosotros, Señor, la adoración, la actitud de la adoración no depende de cosas externas, del clima, Señor, del ambiente, sino depende de la realidad, Señor, que tú has hecho espiritual en nuestros corazones, en una forma interna, Señor, porque está tu Espíritu en nosotros. Y por eso, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu nos ayudes para adorarte en esta mañana en espíritu y verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de esta iglesia, Palabra Abundante. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestros corazones y que cada día, Señor, nos hagas más obedientes a ti, más humildes, Señor. Que aprendamos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor, a amarte con toda la fuerza de nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Gracias por tu palabra, porque eso nos enseña. Gracias por tu Espíritu, que es el que nos guía para vivir lo que nos enseñas. Señor, ayúdanos, danos fortaleza espiritual para seguir adelante y ser testimonio de luz en medio de las tinieblas. Oramos, Señor, por cada familia aquí representada. Oramos por cada matrimonio, Señor, aquí representado, para que en tu gracia y poder extiendas tu mano, Señor, y hagas matrimonios y familias conforme a tu voluntad. Si aquí hay una familia, Señor, representada que no es salva, Señor, oramos por la salvación de esa familia. Oramos por la salvación de ese matrimonio. Oramos, Señor, para que tú extiendas tu mano y salves, Señor, a pecadores, y que el día de hoy, Señor, en tu infinito poder y bondad, te glorifiques salvando a pecadores el día de hoy, Señor. Oramos por los que estamos en Cristo, Señor, pero que no somos perfectos y necesitamos ser perfeccionados a través de tu palabra. Oramos por cada matrimonio cristiano para que siga siendo perfeccionado, Señor. Oramos por cada familia para que siga siendo perfeccionada en ti. Oramos, Señor, para que tu gloria se manifieste en cada familia, en cada matrimonio, en cada hombre de esta congregación, en cada mujer, en cada anciano, anciana, joven, en cada niño incluso, Señor, que extiendas tu mano y salves a nuestros niños. Señor, te damos gracias, porque hoy podemos acercarnos confiados al trono de gracia, para levantar peticiones conforme a tu voluntad. Y tú, Señor, en tu voluntad perfecta quieres que oremos por las personas, Señor. Y por eso, Señor, el día de hoy, en particular, te agradecemos por la vida de Ana Benítez, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ella, en tu gracia hermosa, Señor, está cumpliendo años. Pero, Señor, te pedimos el regalo más grande que le puedes dar a un ser humano, la salvación, Señor. Oramos por la salvación de Ana Benítez, Señor. Y oramos, Señor, para que en esa salvación que tú puedes darles, Señor, en tu gracia, se gocen sus abuelos, Señor, de ver a Ana, Señor, salva en ti, Señor, arrepentida de sus pecados y yendo, Señor, a Cristo en arrepentimiento y fe. Te damos gracias, Señor.
También oramos por Nelly Gómez, Señor. Está intubada con problemas renales, Señor. Oramos por ella, Señor, por su salud. Señor, yo no sé si ella salva, pero tú sabes, Señor. Y te pido, Señor, que tú en tu infinita misericordia perfecciones la vida de Nelly, Señor. Más que cosas materiales, más que salud, pedimos por su alma, Señor. Oramos por ella, Señor, y te pedimos que extiendas tú, Señor, tu mano para que ella pueda disfrutar de las bendiciones que tú puedes dar, Señor. Oramos por Hermelinda Gómez Fonseca, Señor. Es su mamá, la mamá de Nelly, Señor. No son salvas, oramos por ellas, por salvación. Oramos por lo más importante, Señor, porque de qué sirve que ganen el mundo, Señor, de qué sirve que tengan plenitud en esta vida, si cuando mueran, Señor, no estarán contigo. Oramos por su salvación principalmente. Oramos, Señor, por la vida de esta iglesia. Oramos para que cada día, Señor, nos hagas más humildes, más obedientes, Señor, más sensibles, Padre. Que pongas un corazón tierno, Señor, y que tu ley que está en nuestro corazón la podamos vivir a través de tu Espíritu, Señor, con humildad y obediencia. Oramos para que pronto regreses, Señor. Esa es la prioridad. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Dios. Oramos, Dios, porque tú, antes de que tú regreses, Señor, sigas salvando a pecadores. Oramos, Señor, por Paola Cardoso. No es salva, Señor. Y sabemos que antes, Señor, de que tú regreses, Señor, a establecer tu reino en esta tierra, salvarás a más, Señor. Recaudarás, Señor, recopilarás a todos los que son tuyos, Señor. Los pondrás en tu granero como trigo, Señor, selecto, y apartarás a la cizaña. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de Paola Cardoso, Señor, porque ella no es salva. Oramos por su recuperación, pero oramos, Señor, principalmente por su vida espiritual, Señor. Te alabamos en esta mañana y te pedimos que a través de tu Espíritu podamos hoy, Señor, adorarte en espíritu y verdad. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal el frío? Ya nos habíamos acostumbrado al calorcito. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día, hermano. Siempre estamos súper agradecidos, mi familia y yo, de que exista este día, que es el día del Señor. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú creaste este día, Señor, y queremos adorarte como iglesia, sabiendo, Señor, que lo principal es adorarte con nuestra vida, adorarte con nuestros pensamientos, Señor, y entendiendo tu palabra. Pero también queremos, Señor, expresar con nuestra boca, Señor, cantar, como dice tu palabra, cánticos espirituales, salmos, himnos, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor de toda la tierra. Te adoramos porque tú eres un Dios poderoso. Tú creaste, Señor, todo lo que existe. Tu palabra dice que todo lo que respire te adore. Te adoramos, Señor. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó.
¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, eres Dios poderoso. Te exaltaremos, Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre te alabamos, Señor. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy, Dios poderoso. Te canta tu iglesia, te exaltamos, Dios poderoso, Dios poderoso. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre, Señor. En su gloria y majestad, toda creación un día lo verá. Su esplendor y santidad
cubrirán el cielo y la tierra. Se oirá. Ángeles cantan. Sonará un coro celestial. Adorad al Cordero. Adorad al Cordero inmolado toda humanidad. Delante del postrado Santo, Santo, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Cielo y tierra pasará, Jesucristo permanecerá. Cuando Él venga mostrará a todo el mundo que Él es sin igual. Se oirán ángeles cantan, sonará un coro celestial. Canta la iglesia, te adoramos, Señor. Adorar al Cordero inmolado toda humanidad. Delante de Él postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Cordero inmolado, voces cantarán, te cantamos, te adoramos. Tú eres santo, Santo Dios, adorar al Cordero inmolado toda humanidad. Delante de Él postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Que estas palabras, Señor, sean reales, que no sean emocionales, sino sean fundamentadas desde el mismo centro de nuestro ser, Señor. Te adoramos, Señor, y queremos escuchar hoy tu palabra, Señor. Que hables a nuestros corazones necesitados de ti,
para que no solamente recibamos la palabra, la semilla, sino que demos fruto para gloria y honra tuya. Somos pecadores, lo reconocemos, Señor. Aún el predicador es pecador, Señor, y lo entendemos. Pero a través de tu obra nos estás perfeccionando, a través de tu Espíritu, Señor, nos estás puliendo, a través de tu palabra, Señor, nos das entendimiento para que podamos vivir para tu gloria y para tu honra, Dios. Que sea así, Señor, que esta iglesia, palabra abundante, camine, Señor, en santidad, caminemos en luz y abandonemos las tinieblas. En tu nombre y para tu gloria lo pedimos. Amén. Qué bendición, hermanos, que estemos aquí y sigamos con nuestra serie de predicaciones expositivas del Evangelio de Mateo. Y les pido que abramos Mateo 21, 18 al 22. Y el nombre del mensaje es La higuera estéril, la religión sin fe. La higuera estéril, la religión sin fe. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Hermanos, estamos ya en la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en esta sección de Mateo. A pesar de que el Evangelio de Mateo no pretende ser cronológico, en su narrativa debemos de tomar en cuenta el calendario, hermanos, de todos estos eventos. ¿Qué pasó en cada día de esta semana tan importante, en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado? Esto es sumamente importante. Quiero decirles, hermanos, que los eventos de esta semana han causado mucha controversia a través del tiempo de la iglesia, a través de la historia de la iglesia, porque en muchas congregaciones consideran que el Señor Jesucristo murió un miércoles. Nosotros, hermanos, consideramos, por lo que enseña la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde de un viernes de esa semana llamada la Semana Santa. Pero más allá de pelearnos o de discutir si el Señor murió un miércoles, si el Señor murió un viernes, lo que tenemos que entender es el mensaje de la muerte del Señor Jesucristo, el mensaje de la cruz, el mensaje del sepulcro, el mensaje de la resurrección del Señor. La realidad, hermanos, es de que el Evangelio de Mateo, como yo te lo he dicho, no pretende ser cronológico. Si tú ves los eventos en Mateo, no tienen un orden cronológico y eso confunde. Pero a fin de cuentas, lo que está pasando con Mateo es que Mateo no quiere dar un orden cronológico, él quiere dar un orden de ideas, él quiere dar un mensaje y por eso altera el orden de los eventos. Eso es muy importante considerar para no confundirse, porque muchos creen, hermanos, que los evangelios tienen errores. Hermanos, los evangelios no tienen errores. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es inerrante, infalible, no tiene errores. Los errores están en los seres humanos que la quieren interpretar, pero la palabra, hermanos, es exacta, es eterna, es perfecta. Tenemos que considerar eso, hermanos. En el contexto histórico de cada pasaje de la Biblia es muy importante no alterar el mensaje. Eso me enseñaron en el seminario. Tenemos que ver el contexto histórico de las cosas y como estamos estudiando Mateo, hermanos, tenemos que ver el contexto histórico y ver en ese tiempo de esa semana qué pasó en cada día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo para entender perfectamente el mensaje. Si no entendemos, hermanos, las fechas bien, vamos a alterar el mensaje de la palabra y eso no es lo que queremos hacer nosotros en esta congregación.
Como les decía, muchos piensan, y no es pecado, que el Señor Jesucristo murió miércoles. Ahora yo quiero hacer una corrección. Estudiando, hermanos, profundamente la palabra de Dios y tomando varios estudios y viendo cronologías, pero sobre todo viendo la palabra de Dios, yo quiero decirte, hermanos, yo quiero decirles que el Señor Jesucristo no entró a Jerusalén un domingo, en ese famoso Domingo de Ramos. Realmente el Señor Jesucristo entró un lunes, después de ese domingo. Pero el Señor no entró a Jerusalén un domingo, entró un lunes. La Iglesia Católica Romana considera que fue un domingo cuando entró el Señor Jesucristo montado en un pollino y la gente alababa al Señor diciendo: Hosana, Hosana al Rey, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Incluso muchas iglesias cristianas consideran que ese día fue el domingo, pero haciendo un estudio responsable de la palabra de Dios, hermanos, nos daremos cuenta que el Señor Jesucristo no entró un domingo, sino entró un lunes. Entró un lunes. ¿Por qué digo esto? Fue el sábado 6 días antes de la Pascua, que Jesús llegó a Betfagé y nosotros lo estudiamos y estuvo en Betania. En Juan 12:1, te leo, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y aquí el que había resucitado entre los muertos. Entonces, aquí nos está dando una fecha. Nos está diciendo que 6 días antes de la Pascua Jesús llegó a Betania, a Betfagé. Al día siguiente, o sea, el domingo, asistió a una cena en su honor donde el Señor fue ungido en la casa de Simón el leproso, según Mateo 26, 6, 13. Entonces el Señor llegó el sábado a Betania, a Betfagé. Después hicieron una cena en su honor donde fue perfumado con un vaso de alabastro. El Señor fue perfumado un domingo. Esto fue lo que registra la palabra de Dios. Cuando la gente supo que el Señor Jesucristo estaba en la casa de Simón el leproso, muchos fueron a ver al Señor Jesucristo, pero también fueron a ver a Lázaro el resucitado, porque era extremadamente peculiar, espectacular, que ese hombre que había estado muerto ahora estaba vivo. Lázaro estaba vivo, y lo dice Juan 12:9. La gente buscó al Señor Jesucristo ese domingo en esa cena que fue hecha en su honor. La entrada de Jesús a Jerusalén fue el día lunes, no el domingo. Ahora, esta cronología, hermanos, es sumamente importante porque elimina un gran problema que tenemos cuando analizamos la semana del Señor. Muchos consideran que el miércoles el Señor Jesucristo no hizo nada, el miércoles de la Semana Santa, porque no hay vestigios de eso. Pero si nosotros consideramos que el Señor Jesucristo entró el lunes, entonces, hermanos, hay una cronología exacta y tenemos información de lo que hizo el Señor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. No hay, hermanos, vacíos. Es imposible, hermanos, que los evangelistas, teniendo una cronología y una narrativa tan exacta de todo lo que hizo el Señor en esa semana, no haya ningún registro de lo que hizo el miércoles. Pero si el Señor entró no el domingo, sino el lunes, entonces tenemos información suficiente de lo que hizo el Señor ese miércoles. Ese miércoles, hermanos, el Señor confrontó a las autoridades religiosas del templo. Tuvo una confrontación con ellos. Y el Señor ese miércoles aprovechó para hablar de su segunda venida, que es lo que vamos a hablar durante todas estas semanas que vamos a predicar el Evangelio de Mateo. Si consideramos eso, hermanos, entonces el Señor entró un lunes. Un lunes. Y a través de la historia de la iglesia muchos creen eso. Muchos pastores, muchos teólogos responsables, muchos consideran que realmente el Señor Jesucristo entró el lunes y no el domingo. Otra evidencia contundente, hermanos, la más contundente, de que el Señor entró el lunes a Jerusalén y no el domingo, es lo que dice el Antiguo Testamento. Lo marca la ley, lo marca la palabra de Dios. Los corderos pascuales, hermanos, deben de ser seleccionados el día 10 primero de mes. El Señor estableció, hermanos, que el primer día de mes iba a ser el día... El primer mes del año, mejor dicho, el primer mes del año iba a ser el mes del Nisán.
Así le llamaban, así como enero, para los judíos es el mes de Nisán. Y el día 10 del primer mes, o sea, el 10 del día del mes Nisán, los judíos tenían que seleccionar el cordero pascual y 4 días después sacrificarlo, inmolarlo. Yo te pido que vayas a Éxodo 12, 2, 6. Sumamente importante para entender esto. Éxodo 12, 2, 6. Este mes, por lo que dice Dios a través de Moisés, este mes os será principio de los meses, o será el primer mes del año. Para vosotros será el mes primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, o sea, en el 10 de Nisán, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. O sea, el día 10 de ese mes tenían que seleccionar un cordero para la Pascua. Ahora, si ves el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, 4 días después, ese cordero lo inmolarán. E inmolar es una herida de muerte, lo sacrificarán. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hermanos, si nosotros ahora recorremos ese mandato del Señor en la semana de la pasión del Señor Jesucristo, nos daremos cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo entró el día 10 de Nisán. En el momento que el Señor entró el día 10 de Nisán, ese día era lunes. Y ese lunes entró el Señor Jesucristo y se presentó a Israel como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El día 10 de Nisán, como lo había pedido Moisés, a ese día así fue. El Señor Jesús entró un lunes, 10 de Nisán, y se presentó al pueblo como el Cordero de Dios. Y 4 días después, o sea, el día 14 de Nisán, el viernes, entre las 2 tardes, esto es, las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Cumplió la profecía. El Señor entró el día 10 y fue sacrificado el día 14. El día lunes entró, se presentó como el Cordero de Dios, y el día 14, en las 2 tardes, esto es a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo murió. Y mientras que se estaban sacrificando miles de corderos en el templo, el Cordero genuino que quita el pecado del mundo estaba siendo inmolado en una cruz, muriendo por los pecados de las personas. Hermanos, el Señor Jesucristo entró a Jerusalén en ese día majestuoso, montado en un pollino, donde el pueblo proclamaba al rey, un lunes, no un domingo. Ahora, hermanos, no nos vamos a pelear, ¿verdad? No te vas a ir de la iglesia porque tú ya es que fue el domingo. Hay gente que se va. Yo he tenido casos, hermano, que hay gente que se va porque dice que el Señor Jesucristo murió el miércoles y que va a ir a buscar una iglesia donde le digan qué es eso. Bueno, pues que Dios te bendiga, ¿no? Pero no nos vamos a pelear por eso, pero esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Según esta cronología, hermanos, los eventos que estudiaremos en la recta final de Mateo son así. El lunes, nuestro Señor Jesucristo entra por la mañana, muy temprano, a Jerusalén. Después va al templo, analiza el templo la tarde del lunes y no hace nada y regresa a pernoctar a Betania con sus discípulos. El martes por la mañana, igual muy temprano, más o menos entre 6 y 7 de la mañana, él viaja de Betania a Jerusalén y en el camino tiene hambre. Y se acerca a una higuera que tenía muchas hojas, pero la maldice porque no tenía ningún fruto. Ese evento, hermanos, lo debemos de entender perfectamente bien. Pero ese mismo martes, hermanos, entra al templo y lo purifica echando fuera a los cambistas y a los vendedores de las palomas. En ese momento, hermanos, el martes es el día que el Señor purifica el templo. El miércoles, hermanos, pasa de nuevo por la mañana enfrente de la higuera maldecida y ve que esa higuera maldecida está seca de la raíz y lo ven los discípulos. Se dan cuenta de eso.
Ese día, hermanos, el miércoles, el Señor muestra su autoridad en el templo delante de los religiosos de Israel y da un sermón, hermanos, acerca de su segunda venida y da, hermanos, da la pauta para que Judas planeara su traición el miércoles. El jueves, hermanos, celebra el Señor con sus discípulos la cena pascual, que Él la convertiría en la cena del Señor, en la cena de los cristianos, en un aposento alto. Ese jueves en la noche, hermanos, el Señor decide ir con sus discípulos al Getsemaní, y ahí, hermanos, es traicionado por Judas y es detenido por las autoridades romanas el jueves. El viernes, después de varios juicios políticos y religiosos, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, el Señor, hermanos, es enjuiciado, y la tarde del viernes, entre las 2 tardes a las 3 de la tarde, el Señor muere en la cruz. El sábado, hermanos, el Señor permanece muerto en la cruz, pero el domingo en la mañana, el Señor resucita. Amén. Ya me emocioné. El Señor resucita. Ay, gloria a Dios por eso. Ya se prendieron conmigo. Hoy veremos, hermanos, a través del pasaje de la higuera estéril que tienes ahí, 2 enseñanzas acerca de la fe. La primera es la falsa fe representada por una higuera, versículo 18 al 19. La segunda enseñanza es la verdadera fe representada en una montaña, versículo 20 al 22. Quiero que pongas tus ojos en el versículo 18 del capítulo 21, de Mateo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Era la mañana del miércoles, hermanos. El jornal empezaba a las 6 de la mañana y el Señor seguramente salió a las 6 de la mañana de la casa de sus amigos, de Lázaro, de María, de Marta. Ahí seguramente, hermanos, estuvo porque la casa de ellos estaba en Betania. El Señor Jesucristo en este tiempo, hermanos, estaba yendo a Jerusalén, pero decidió no quedarse en Jerusalén porque era extremadamente peligroso. Las autoridades del templo, los religiosos deseaban ya matarlo y el Señor quería evitar una confrontación temprana. Él sabía que tenía que haber una confrontación, pero no era el día miércoles el día de la confrontación, no era el día martes el día de la confrontación. El día, hermanos, iba a ser el miércoles, iba a ser el viernes, iba a ser el jueves. Era la mañana entonces del miércoles y el Señor y sus discípulos pasaron la noche en Betania, en la casa de Lázaro, María, Marta. Caminaban hacia Jerusalén, era más o menos una trayectoria de 2.5 kilómetros, más o menos media hora caminando, Betania a Jerusalén. Y el Señor, hermanos, en ese camino, dice que tuvo hambre. Pues era las 6, 7 de la mañana, hermanos, ya tenía hambre. Y esto es maravilloso porque nuestro Dios, único y verdadero, es también hombre verdadero. Y tuvo hambre, como cualquiera tiene hambre, que te ruge la tripa, en la mañana creo que es cuando más hambre tenemos. La otra vez me preguntaron, ¿cómo amaneció? Babeado y en ayunas, ¿no? Te da mucha hambre en la mañana, y nuestro Señor Jesucristo tenía hambre. Y dice la narrativa de Mateo en el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la secó a la higuera. Hermanos, esta higuera era espectacular porque entre tantas higueras que había en el camino, porque si algo había en los caminos, hermano, no eran pirules, eran higueras. En esos caminos se llenaba de higueras y esta higuera en particular llamó la atención del Señor porque tenía muchísimas hojas. Y cuando una higuera tenía muchas hojas era indicio de que tenía mucho fruto. Pero en el momento de que el Señor se acerca a la higuera, se da cuenta que era mucha producción, mucha fastuosidad, pero poca esencia, no había fruto. Y en ese momento el Señor hace lo que no era común en él. La maldijo y le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera inmediatamente se secó. Ahora, hermanos,
Recuerden una cosa, la narrativa de Mateo no es cronológica, sino temática. Si tú quieres ver la cronología de mejor manera, estudia Marcos. Pero Marcos nos da más información acerca de esta higuera. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que aquí Mateo está haciendo el evento de la higuera, que fueron en 2 días, martes y miércoles. Mateo lo en 2 días. Marcos 11, 12, 14. Escucha el versículo 12, Marcos 11, 12. Al día siguiente, esto es el martes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Aquí, hermanos, es donde dice uno, espérame, ¿cómo maldices a la higuera cuando no era tiempo de higos? ¿Cómo la maldices porque no tiene fruto cuando no era temporada de fruto? Eso es ilógico para nuestra percepción, pero lo explicaré. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron, escucha esto, sus discípulos. Hermanos, realmente lo que está haciendo Mateo cuando habla de la higuera estéril, está sintetizando los 2 días. El martes que iba caminando en la mañana para ir a Jerusalén, ese martes que entró al templo y lo purificó, encontró a la higuera, tuvo hambre, se acercó a ella, no había fruto y la maldijo. Y al otro día, el miércoles, volvieron a pasar donde estaba la higuera y los discípulos se percataron que la higuera estaba muerta desde la raíz. Pero Mateo lo integra en una sola narrativa esos 2 días. Ahora, esta situación de que maldice a la higuera cuando no era tiempo de higos ha causado, hermanos, grandes controversias a través del tiempo. Incluso dicen que el Señor Jesucristo cometió una gran barbaridad porque era injusto maldecir una higuera cuando no era el tiempo de que diera frutos. Irónicamente, muchos críticos de la palabra de Dios, incluso críticos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dicen que eso fue una locura. Muchos escritores burlones dicen esto del texto que estamos estudiando. Este pasaje muestra que el Señor tiene un profundo odio por las higueras. Eso es burlón. Pero lo más burlón que he escuchado es esto. Esto que hizo Jesús era tan injusto como patear un perro porque no habla inglés. Hermanos, el Señor no es injusto. Muchos dicen que el Señor Jesucristo hizo un berrinche y como quiso desayunar y no pudo, hizo un berrinche como niño y maldijo a la higuera. Eso, hermanos, es totalmente falso. Nuestro Señor no es injusto, nuestro Señor es santo. Realmente, hermanos, nuestro Señor no tuvo un arranque caprichoso, sino que, hermanos, tuvo una muestra de misericordia y poder en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo, a través de la higuera estéril, escucha muy bien, está representado de una forma parabólica la realidad de Israel, de un pueblo, hermanos, que estando obligado a dar un fruto abundante espiritual a Dios, ellos se habían olvidado y habían dejado de dar fruto a Dios. Para que no te vayas haciendo camote, bueno, para que no te hagas camote, mejor dicho. La higuera estéril no tiene nada que ver, hermanos, con dar frutos en el trabajo. La higuera estéril no tiene nada que ver con hablar de que es que si no das frutos en el trabajo, Dios te maldice. Y maldito eres porque no cumples en tu trabajo, porque no llegas temprano, maldito. No tiene nada que ver en eso. Es más, esa interpretación es totalmente contraria a lo que está diciendo el Señor. La higuera estéril, hermano, representa la religiosidad estéril de Israel. Eso es lo que representa y lo vamos a explicar. Por una extraña razón, hermanos, en la narrativa tanto de Mateo como de Marcos, donde encontramos este pasaje, por una extraña razón esta higuera tenía muchas hojas. La vio de lejos, el Señor le llamó la atención, tenía muchas hojas. La narrativa de Marcos nos dice que el Señor se acercó, pero no tenía ningún higo para comer.
Ahora, aquí hay una situación con esta interpretación que podemos tener lógica, carnal, de por qué le pide fruto cuando no era tiempo de fruto. Mas, sin embargo, hermanos, tenemos que entender una cosa. Y lo entendía Mateo, lo entendía Marcos y lo entendía todo judío de ese tiempo. Las higueras daban fruto en 2 periodos del año. Uno, hermanos, era un fruto temprano en primavera, en marzo, y otro era un fruto maduro, hermanos, en junio. Todo árabe, no sé si conozcas, pero les encantan los dátiles. Y los árabes saben que las higueras dan fruto 2 veces al año. El de marzo es un fruto pequeño, hermanos, pero comestible, dulce y delicioso. El Señor Jesucristo no estaba pidiendo, hermanos, estaba pidiendo lo que tenía que dar una higuera normal en esa temporada de marzo. Una pequeña breva, un higo chiquito, dulce para comer. Y si tenía muchas hojas, seguramente tenía muchas brevas. Pero cuando se acercó el Señor se dio cuenta que esa higuera, hermanos, no tenía ningún fruto. Muchas hojas y pocos frutos. Esas brevas se llamaban sargs o higos de brevas. No era tiempo. Ahora, escucha esto. Cuando la narrativa de Marcos dice, pues no era tiempo de higos, lo que está diciendo para cualquier judío no es tiempo de higos, pero sí es tiempo de brevas. Tenía que tener brevas, no higos, porque no era tiempo, pero era tiempo de brevas porque era primavera, era marzo, el mes cuando el Señor fue crucificado. Entonces, hermanos, eso derriba muchísimo los argumentos que critican este pasaje, los argumentos de muchas personas que critican este pasaje de la Biblia. Si lo quieres apuntar en Isaías 28:4, Isaías explica esas temporadas. Entonces, cuando el Señor se acercó y quería y deseaba un fruto de esta higuera, al darse cuenta que no tenía brevas, al darse cuenta que no tenía frutos pequeños, la maldice. Versículo 19 del pasaje que estamos estudiando. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y la halló, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. Nunca jamás nazca de ti fruto. Aquí, hermanos, en esta expresión ve, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Eso cuándo fue? El martes. Y el día que corroboraron que esa maldición había sido efectiva fue el miércoles. Entonces, en esta expresión, Mateo está diciendo lo que pasó en los 2 días y lo sintetizó. Magistral, maravilloso. Esa higuera, hermanos, estaba muerta de raíz. Esa higuera, hermanos, por fuera parecía muy saludable. Por fuera parecía muy digna de dar mucho. Muy saludable, pero por dentro, hermanos, por la falta de su fruto, reveló la realidad interior de ella. Estaba muerta. Porque algo que está... Ahora entendemos lo que pasó aquí. Jesús no estaba haciendo un berrinche, hermanos. Jesús no estaba haciendo un berrinche porque no pudo desayunar. Jesús, escucha esto, aprovechó ese momento para dar una enseñanza acerca de la religión estéril de Israel. Esa maldición, hermanos, tiene un mensaje profundo. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuándo entró el Señor Jesucristo a Jerusalén? Un lunes. ¿Qué hizo el martes? Depuró el templo. Pero recuerda una cosa, el lunes en la tarde entra al templo, ve el templo, la condición del templo, y él saca una triste conclusión, que la casa de adoración del Padre
Esa casa, hermanos, que Dios en el Antiguo Testamento había dicho que el templo de Jerusalén, la casa de Dios, sería casa de oración a todas las naciones. Esa casa, hermano, fue violentada en el uso de suelo. Ya estoy hablando como inmobiliaria, ¿verdad? Se ríe el hermano porque él eso trabaja. Si Dios había dicho que el uso de suelo era para orar, estos habían convertido la casa de adoración a Dios en una cueva de ladrones. Y Jesucristo, hermano, los saca del templo. Pero Jesucristo, el lunes, hermano, que entra a Jerusalén, se da cuenta de la realidad de la religión de Israel. Era una higuera con mucha producción, con un templo lleno de gente, con sacerdotes, con sacrificios, con oraciones, pero la esencia de todo eso, hermanos, estaba muerta. Israel es la higuera estéril y por eso la maldice. Porque habían violentado la casa de oración del Señor y la habían convertido en una cueva de ladrones. Y eso se da cuenta el Señor el lunes en la tarde. Y en la mañana, hermanos, el martes, ve a la higuera y aprovecha la ocasión para darles una enseñanza a sus discípulos y decirles prácticamente esto. Esta higuera que maldigo hoy es la religión de Israel, que parece muy religiosa por fuera, pero por dentro han muerto en su fe. ¿Y cuántas religiones hay así? Que por fuera parecen muy fastuosas, muy vivas, pero por dentro no tienen fe. A través del tiempo el pueblo de Dios, que Dios había amado tanto, que Dios bendijo tanto, que Dios hizo a este pueblo de Israel una nación única en la tierra, corrompió lo que Dios les había dado en amor. Dios les había dado, hermanos, un templo para adorar. Dios les había dado la palabra, hermanos, para defenderla y vivirla. Dios los había seleccionado como su pueblo en medio de todas las naciones. Dios, hermano, tenía una relación estrecha con Israel, pero a través del tiempo nos enseña la Biblia que Israel siempre tuvo un corazón endurecido, una cerviz dura, hermanos, y fueron rebeldes. Jesucristo, hermanos, desde que nació, empezó a ver eso en Israel, en los religiosos del templo, en los escribas, en los fariseos, en los saduceos, en los sacerdotes, en el Sanedrín. El Señor Jesucristo los veía, por fuera se ven muy bien, como una higuera que tiene muchas hojas, pero no dan fruto espiritual, no tienen fe. Durante 33 años el Señor se dio cuenta de eso y en los últimos 3 años de su ministerio, hermanos, los confrontó y les dijo: sepulcros blanqueados, por fuera muy blancos, pero por dentro están muertos. Higueras estériles que por fuera se ven muy verdes con muchas hojas, pero no tienen ningún fruto de adoración en fe para mi Padre. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver con lo laboral? Jesucristo no estaba hablando de eso. Ahora, hermanos, Jesús no odia a Israel. Jesús ama a Israel. Y Dios en su plan profético, hermanos, escatológico, va a ir por su pueblo. Él cumplirá. Pero sin embargo, hermanos, lo que Dios maldijo, lo que Jesús maldijo no fue Israel, sino la religión de Israel. La religión sin fe de Israel. Entonces Jesús toma la higuera como una parábola viva del fruto de Israel, del triste fruto de Israel. Simple y sencillamente, hermanos, esto fue una enseñanza tremenda a los discípulos, porque dice Marcos, y los discípulos, cuando Jesús maldijo a la higuera, los discípulos, los apóstoles de la iglesia cristiana, los apóstoles hermanos del Nuevo Testamento, oyeron que el Señor, cuando ve una religión sin fruto, sin fe, la maldice. Lo oyeron. Hermanos, años después, Israel se convirtió en un pueblo desolado, estéril,
el templo fue destruido. Salieron perseguidos una vez más y dispersados por todas las naciones los judíos, porque Jesucristo dijo: nadie más coma fruto de ti. La maldijo. Y en el momento, hermano, que la maldijo, en ese mismo momento, la religión de Israel fue totalmente maldecida. Hoy, hermanos, el pueblo que propaga la palabra de Dios no son los judíos. ¿Creerás que vas a Israel y hay más ateos que creyentes? El pueblo que predica la palabra de Dios, que ora a Dios, que tiene comunión con Dios, ya no son los judíos. Claro, hay judíos cristianos y amados hoy, pero el pueblo que predica la palabra de Dios, que se sienta para escuchar la palabra de Dios, para proclamar la palabra de Dios, somos los gentiles. Dios maldijo a Israel. Ahora, hermanos, la Biblia enseña que las higueras son símbolos de bendición de Dios. Una higuera con mucho fruto es bendición de Dios. Una higuera con poco fruto es maldición de Dios. La Biblia enseña eso. Incluso muchos pasajes del Antiguo Testamento, las higueras ocupan o reflejan una realidad espiritual de Israel. Cuando Dios quiso ejemplificar de una forma alegórica la vida de Israel, la comparó con una higuera, la comparó con una viña, la comparó con el fruto de una higuera, el higo, o el fruto de la viña, la uva. Esto, hermanos, ocupó mucho los profetas del Antiguo Testamento. Israel en el Antiguo Testamento, cuando veas en el Antiguo Testamento higuera, de inmediato, hermano, ve el contexto y te darás cuenta que Dios está hablando de Israel. Para Dios, la higuera es Israel, y para los profetas también. Israel era el pueblo de Dios. A pesar de tantos privilegios que les dio el Señor, su palabra, su templo, ser su pueblo, tener un sistema de purificación, ritos, fiestas, para celebrar, para tener comunión con el Dios único y verdadero, este pueblo, hermanos, fue duro. Esta higuera, hermanos, hacía todo eso. Seguían haciendo sus ritos, seguían yendo a Jerusalén en la Pascua, seguían cumpliendo religiosamente eso. Pero habían perdido la esencia de todo el rito, la esencia, hermanos, del por qué tenían que hacer eso. Hermanos, es importante tener hábitos cristianos, pero lo más importante es por qué lo haces. No es solamente hacerlo, sino tener fe en lo que haces. Eso es lo importante. Y los judíos, hermanos, puntualmente cumplían con las fiestas, con los sacrificios, cumplían con la Pascua, cumplían con todo eso. Pero Jesús se dio cuenta que habían perdido lo principal, la fe. Por eso cuando se acercó a Jerusalén y entró al templo, se dio cuenta que esa higuera tenía muchas hojas, pero le faltaba lo más importante: la fe. Oseas 9:10, escucha esto. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como uvas. Fíjate, está ilustrando a Israel como si fuera uvas. Como la fruta temprana de la higuera, fruta temprana de la higuera. ¿Cuál es la fruta temprana de la higuera? La de marzo. ¿Te das cuenta? Da dos frutos, la temprana y la tardía. En su principio vi a vuestros padres. Fíjate, el Señor está comparando a Israel con una higuera. No secó una planta, hermanos, secó una religión estéril. Eso fue lo que hizo el Señor. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios, ilustraban el juicio de Dios a través de la pérdida del fruto de un árbol. Debido al pecado de Israel, su vid y sus higueras quedaban sin fruto. Jeremías 8:13, los corté del todo, dice Jehová. No quedará uvas en la vid. Jesús utilizó esta misma ilustración en el Nuevo Testamento, hermanos. Lucas 13:6-9, escucha esto. Es más, si llegas ahí, si eres la Biblia más rápida del oeste, gloria a Dios, si no yo te lo leo. Lucas 13:6-9. Dijo también esta parábola:
tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años. ¿Cuánto tiempo pasó en su ministerio el Señor con Jerusalén predicando el Evangelio? 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera que se llama Israel y no lo hallo. Y la peor, hermano, falta de fe de Israel, ¿sabes cuál fue? Desechar a Jesús. Esa es la peor falta de fe. Ellos tenían fe, pero no querían tener fe en el Hijo de Dios. Ellos tenían fe, sí, pero en sus ritos. Ellos tenían fe, sí, en su religión. Ellos tenían fe, ¿qué? En su templo. Ellos tenían fe y tenían, pero le habían puesto en algo incorrecto. Y cuando llegó Jesucristo y dijo, tengan fe en mí, lo desecharon. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, deja todavía este año, dale chance, así es nuestro Señor, tardo para la ira, pero pronto para la misericordia, todavía dales oportunidad. Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, o sea, todo tiene un límite. Si no da fruto de fe, córtala. Para el pueblo judío, una higuera llena de frutos era un símbolo de la bendición de Dios. Por el contrario, una higuera sin fruto era el símbolo de la maldición de Dios. Hermanos, la maldición de la higuera es la maldición de la religión de Israel. Por fuera, mucha producción, pero por dentro, sin fruto de fe, nada. Ahora, hermanos, no era costumbre de nuestro Señor practicar esto, maldecir. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:17 describe su ministerio, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, lo dice el apóstol Juan. Mas, sin embargo, hermanos, todo tiene su límite. Y los discípulos oyeron el límite. Jesús maldijo a la religión sin fruto. Jesús maldice a la higuera entonces, hermanos, porque realmente está maldiciendo la religiosidad. Algo que odia a Dios, eso es la religión. Y la religión, hermanos, que no confía en Él. Todas las religiones tienen fe. Todas. Y quiero decirte una cosa, todos tenemos fe. Pero aquí lo importante no es tener fe, sino tener fe en quién. Eso es lo más importante. Tener fe en quién. Eso es, así es. Jerusalén, hermanos, era el epicentro religioso de Israel. Era un santuario espectacular. En los tiempos de la Pascua había millones de personas llevando sacrificio a Jehová, adoración a Jehová, ofrenda a Jehová, oraciones a Jehová. Hermanos, era un santuario espectacular. Una higuera llena de hojas. Pero Jesús se dio cuenta que habían perdido la fe. Ese era el gran problema. Habían perdido la fe, ya no tenían fruto, ya no tenían fe en Dios. Mucho activismo en su religión, pero lo más importante lo habían perdido, la fe. Entonces, hermanos, la maldición de la higuera estéril es la parábola, el ejemplo de una religión sin fruto. La parábola de la higuera estéril, o esa parábola en vivo, por decirlo así, eso que pasó, hermanos, es en ese camino de Betania a Jerusalén, es el reflejo de lo que no es la fe. La fe, hermanos, no es externa, es interna. Y la fe es confiar en alguien adecuado, en Dios.
Ahora vamos a ver la segunda enseñanza acerca de la fe y lo vamos a ver del versículo 20 al 22. La verdadera fe representada ahora en una montaña. Ve esto, versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, totalmente perplejos, hermanos. ¿Cómo es que se secó la higuera de enseguida? O sea, ¿cómo fue que se secara enseguida? Porque una higuera, hermanos, no era un árbol chiquito, era un árbol de un tronco fuerte, y si tenía muchas hojas, hermanos, para que se secara una higuera de esas condiciones tenía que pasar meses para que se secara. Mas, sin embargo, hermanos, los discípulos nos dan un dato importante aquí, registrado tanto en Mateo como en Marcos. La higuera, hermano, no se secó en 3 meses. La higuera no se secó en 3 días. La higuera se secó de raíz, de una forma instantánea. De una forma instantánea. El miércoles por la mañana, entonces, los discípulos se dieron cuenta que la higuera estaba seca desde la raíz. Esto, hermanos, refleja una realidad. Desnudó la hipocresía de la higuera. Por dentro estaba muerta porque no daba fruto, pero por fuera parecía muy viva. Pero el Señor, a través de este milagro, hermanos, destructivo, el Señor refleja la realidad interna y la revela para que todo el mundo la vea. Y los discípulos lo vieron. Estaba muerta por dentro, ahora vea la realidad. Está muerta por fuera. Y así pasa, hermanos. ¿Cuántos tienen por fuera una apariencia de piedad? Pero llegará el momento que el Señor revele su muerte espiritual interna de una forma externa. Y a mí, hermanos, amén, así es. Y a mí me da escalofrío ese pasaje de la Biblia tremendo donde Jesucristo dice a aquellos que pretendían ser una higuera con muchas hojas, pero llega el momento que Jesús les dice, a ustedes ni los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca confiaron en mí, nunca me creyeron. Por fuera echaban fuera demonios, predicaban la palabra, hacían milagros, pero yo no caigo en sus mentiras. Yo estoy viendo la realidad espiritual de sus corazones y los desnudo. Apártense de mí, hacedores de maldad. Los discípulos estaban escandalizados por esta situación. Como el Señor Jesucristo, que siempre utilizó su poder para restaurar, para dar vida, ahora está utilizando su poder para matar. Era la segunda vez, hermano, que el Señor Jesucristo hacía eso. Cuando el endemoniado gadareno, hermanos, ese demonio, esa legión de demonios pidieron salir, el Señor Jesucristo permitió que entraran a 200 cerdos, 2000 cerdos, y se despeñaran. Ahí hubo muerte. El Señor Jesús, hermanos, también utiliza su poder para matar. ¿No sabías eso? ¿Y es injusto? No. Y aquí, hermanos, utiliza su poder para matar una higuera. Él es soberano. Él es el creador de todo el universo, es el dueño de todo, hermanos. Él puede disponer de vida y de muerte. No podemos cuestionar a nuestro Señor. No es cuestionable eso. Quien cuestiona, hermanos, la soberanía de Dios no está entendiendo quién es Dios. Los discípulos estaban sorprendidos de este milagro que presenciaron. Vieron a la higuera totalmente seca y no en cuestión de meses. De inmediato se secó. Entonces, con asombro, los discípulos preguntan, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, ¿cómo fue que enseguida, o sea, de inmediato se secó esta higuera? ¿Cómo fue? El Señor Jesucristo les hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, utilicé mi poder y le llegué por acá y le entré por acá y en ese momento, las células las sequé y porque soy Dios y quién sabe qué tanto. Pero hermanos, la respuesta del Señor parece que no tiene sentido, pero tiene todo, hermanos, una enseñanza que hoy tenemos que aprender. ¿Cómo fue que se secó? ¿Cómo fue que pasó eso?
Déjame decirte que en el Evangelio, antes de seguir con Marcos, en el Evangelio antes de seguir con Mateo, en el Evangelio de Marcos, dice esto. Antes de entender la respuesta del Señor en Mateo. Siempre, hermanos, que tengas un pasaje bíblico que aparece en varias partes de la Biblia, no interpretes ese pasaje bíblico solamente con lo que diga ese que estás estudiando. Si aparece en otros lados de la Biblia, estúdialo también ahí, porque eso va a complementar tu interpretación y no te vas a desviar. Ahora escucha Marcos 11, 20, 22, antes de escuchar la respuesta que el Señor dio en Mateo. Y pasando por la mañana, Marcos 11, 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Ahí está la clave. Tened fe ¿en quién? ¿En ti? ¿En el templo? ¿Tener fe en la fe? ¿Tener fe en un montón de cosas donde la gente deposita su fe? No. Tened fe en Dios. ¿Por qué el Señor contestó esto? Les hubiera dicho muchas cosas, pero Jesús les estaba diciendo: ¿qué es lo que debe de tener una higuera? Que le agrada y que la bendice. Tened fe en Dios. Y en el templo ya no veía eso. En los sacerdotes del templo ya no veía eso. En los escribas y fariseos, en los saduceos ya no tenían fe, sí, pero tenían fe en ellos mismos. Y habían olvidado que la fe sin Dios es estéril. La fe sin Dios, la fe que no es puesta en Dios, es estéril. Es que yo me voy a sanar y tengo fe. ¿Tienes fe de que te vas a sanar? ¿Por qué dices eso? Porque tengo fe. ¿Pero por qué? Pues porque tengo fe. A ver, explícame. ¿Te vas a sanar por qué? Pues porque tengo fe. ¿Pero fe en qué? Pues porque tengo fe en la fe. Pues porque tengo una fe poderosa. Porque tengo una fe que traspasa y que mueve montañas. Espérate, ¿una fe en quién? Una fe sin Dios, que no es depositada en Dios, en quién es Él y lo que puede hacer, es una fe estéril. No sirve de nada. Versículo 21, regresa ahí este pasaje, Mateo 21, versículo 21. Respondiendo Jesús, ahora, si entendemos lo que dijo en Marcos el Señor, que no lo registra Mateo, ahora ve. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieses fe, ¿en quién? No nada más es tener fe. Fe en Dios, y no dudaréis. ¿De quién? De Dios. No solamente haréis esto de la higuera. ¿Por qué? Porque el que lo hace no son ustedes, no eres tú. ¿Quién lo hace? Dios. Sino que a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho ¿por quién? Por Dios. No, pastor, es que tenemos una fe que ahorita vamos a mover montañas y la montaña se moverá, se moverá, se moverá y la montaña se moverá, se moverá. Ya se movió y la montaña ya se movió y todos. Y te ríes, ¿no? Pero dices, ¿qué tonterías son esas? Estás confiando en una alabanza, estás confiando en el ambiente espiritual prendido, estás confiando en un montón de cosas, pero si tu fe no es puesta en Dios, tu fe es estéril, es una higuera sin fruto. Y la va a maldecir Dios. La va a maldecir.
Dios no va a bendecir esa fe. Dios no bendice la fe que no es puesta en Él. Dios maldice la fe que no es puesta en Él. Ahora Jesús cambia de una higuera a una montaña para dar un buen ejemplo. La primera fue una especie de parábola en vivo a todo color, ahí lo vieron. Y ahora, hermanos, es una parábola descrita con el Señor como una historia ficticia, pero con una realidad contundente, una realidad espiritual. Les dice que si tienen fe en Dios, podrían decirle a este monte, quizá el Señor estaba diciendo donde estamos parados, o sea, aquí el monte de Jerusalén, aquí donde estamos, porque subimos a Jerusalén, este monte, si tuvieran fe en Dios, le podrían decir, quítate y échate en el mar, y ¿sabes qué? Será hecho. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo echó montes al mar? Tú que sabes los evangelios, ¿cuántas veces? Nunca. Ok, ¿cuántas veces los apóstoles echaron? ¿Cuántas? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer eso? Hermanos, he estado utilizando un ejemplo hiperbólico para hablar de la verdadera fe, del poder de la verdadera fe. La fe puesta en ti, o en la fe, o en San Mimín de los Pispiotes, o en tu papá que está en el cielo, la fe que le pones a un montón de cosas, es maldecida y es inútil, es vana, no sirve de nada, pero la fe puesta en Cristo, en Dios. Pero Él y sus discípulos fueron grandes resolvedores de problemas, arrancamontañas eran ellos, porque aún Jesús y los discípulos confiaron en Dios. Jesús les está diciendo que serán capaces de enfrentarse en esta vida a las peores oposiciones que pudiera haber. Jesús se dio cuenta que el pueblo parecía tener fe en Dios, pero simple y sencillamente no. Pero ahora estos discípulos, recuerda lo que le dijo, ustedes, nadie más, religión de Israel, escribas, sacerdotes, todos ustedes ya no son la fuente de fe. Ya no son los que van, nadie más coma fruto de ustedes. Pero ahora toma a sus discípulos y les dice, ahora mi pueblo, mi iglesia, aprenderá a tener fe a través de ustedes. Ustedes no están maldecidos, yo los utilizo. Estos los maldije y no los voy a utilizar, ahora a ustedes los voy a utilizar para propagar la verdadera fe en Dios. Los judíos tenían fe en ellos mismos, tenían fe en el templo, creían que podían pecar, pero si se metían al templo ya se santificaban un poquito, se purificaban, se lavaban un poquito su conciencia si se metían al templo, porque habían llegado al punto de superstición de creer que el templo los limpiaba.